La vida nunca fue amable con Elena Duarte. Después de perder a su esposo y su casa, recorrió con sus 3 hijos los caminos polvorientos de una ciudad que ya no ofrecía nada. Buscó refugio en almacenes vacíos, en iglesias cerradas, en casas abandonadas donde el viento era su única compañía. Pero siempre la echaban. Nadie quería cargar con una viuda y 3 niños hambrientos. Hasta que una tarde, mientras buscaba comida entre los escombros del antiguo centro, vio algo que detuvo sus pasos. El edificio del viejo Banco Nacional de San Bartolomé, cubierto por la vegetación, como si la selva hubiera decidido tragárselo. Las puertas estaban abiertas, oxidadas, y dentro reinaba un silencio tan profundo que hasta los pájaros parecían evitarlo. Elena entró con cautela, buscando solo un techo para pasar la noche. Pero lo que encontró en el fondo del salón la dejó sin aliento. Un cofre de acero enorme, abierto, limpio, con un sistema de iluminación que aún funcionaba. No entendía cómo, pero la luz parpadeante de un viejo panel eléctrico iluminaba el interior. Era cálido, seguro, casi acogedor. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, llevó a sus hijos y decidió quedarse. Allí, dentro de un cofre que alguna vez guardó fortunas ajenas, comenzaría una nueva vida. Lo que no sabía era que, entre las paredes frías de aquel banco olvidado, aún quedaba escondido un secreto capaz de cambiarlo todo. La viuda se refugió en el cofre de un banco olvidado y descubrió una fortuna capaz de cambiarlo todo. La vida nunca fue amable con Elena Duarte. Después de perder a su esposo y su casa, recorrió con sus 3 hijos los caminos polvorientos de una ciudad que ya no ofrecía nada. Buscó refugio en almacenes vacíos, en iglesias cerradas, en casas abandonadas donde el viento era su única compañía. Pero siempre la echaban. Nadie quería cargar con una viuda y 3 niños hambrientos. Hasta que una tarde, mientras buscaba comida entre los escombros del antiguo centro, vio algo que detuvo sus pasos. El edificio del viejo Banco Nacional de San Bartolomé, cubierto por la vegetación, como si la selva hubiera decidido tragárselo. Las puertas estaban abiertas, oxidadas, y dentro reinaba un silencio tan profundo que hasta los pájaros parecían evitarlo. Elena entró con cautela, buscando solo un techo para pasar la noche, pero lo que encontró en el fondo del salón la dejó sin aliento. Un cofre de acero enorme, abierto, limpio, con un sistema de iluminación que aún funcionaba. No entendía cómo, pero la luz parpadeante de un viejo panel eléctrico iluminaba el interior. Era cálido, seguro, casi acogedor. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, llevó a sus hijos y decidió quedarse. Allí, dentro de un cofre que alguna vez guardó fortunas ajenas, comenzaría una nueva vida. Lo que no sabía era que, entre las paredes frías de aquel banco olvidado, aún quedaba escondido un secreto capaz de cambiarlo todo. Los primeros días en el cofre fueron extraños, pero reconfortantes. Elena colocó las pocas mantas que tenía sobre el suelo metálico y acomodó a sus hijos lo mejor que pudo. Miguel, el mayor de 12 años, ayudaba a su madre en todo. Sofía, de 9, cuidaba de su hermano pequeño, Danielito, que apenas tenía 5 años y todavía no comprendía por qué ya no tenían casa. El niño preguntaba a menudo por su padre, y Elena sentía cada vez un nudo en la garganta al recordar el accidente que se lo había llevado 6 meses atrás. El banco abandonado era un lugar inquietante durante el día, pero de noche cobraba vida propia. Se escuchaban crujidos en las vigas viejas, el viento silbaba entre las grietas de las ventanas rotas y a veces parecía que alguien caminaba por los pasillos. Pero Elena prefería esos ruidos a la lluvia fría de la calle o a las miradas de desprecio de quienes la habían rechazado. Aquí, al menos, nadie los molestaba. Una mañana, mientras Miguel exploraba el edificio en busca de algo útil, encontró una escalera que bajaba hacia el sótano.
La entrada estaba medio oculta detrás de un mostrador caído. Elena le había dicho que no se alejara, pero la curiosidad del muchacho era más fuerte. Bajó con cuidado, iluminándose con una linterna vieja que había encontrado días atrás. El sótano estaba húmedo y olía a moho, pero en el fondo había algo que llamó su atención. Otra puerta de metal, esta cerrada con llave. Miguel regresó y le contó a su madre. Elena, aunque desconfiaba, decidió investigar. Necesitaban cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Bajaron juntos y al llegar frente a la puerta, Elena notó que el candado estaba viejo y oxidado. Con un pedazo de hierro que Miguel encontró, logró romperlo después de varios intentos. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en todo el sótano. Dentro había una sala pequeña, con paredes forradas de cajas de seguridad. Algunas estaban abiertas y vacías, pero otras permanecían cerradas. Elena sintió un escalofrío. Este lugar había sido el corazón del banco, donde la gente guardaba sus objetos más valiosos. Se preguntó si alguien habría regresado a reclamar sus pertenencias después de que el banco cerrara hace tantos años. Durante los días siguientes, Elena y Miguel examinaron las cajas. La mayoría estaban vacías o contenían papeles viejos, cartas amarillentas, fotografías de personas desconocidas. Pero en una de las cajas del fondo, Elena encontró algo diferente. Un sobre grueso, sellado con cera roja. Lo abrió con cuidado, y dentro había un fajo de billetes antiguos, junto con una carta escrita a mano. La carta estaba fechada en 1983, y decía: «A quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, es porque el tiempo ha pasado, y yo ya no estoy aquí para reclamarlo. Este dinero fue mi ahorro de toda una vida, pero las circunstancias me obligaron a dejarlo atrás. Si lo necesitas, tómalo. Que te sirva mejor de lo que me sirvió a mí. Atentamente, Arturo Mendoza». Elena leyó la carta varias veces, con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que tenía en sus manos. Contó los billetes con manos temblorosas. Eran viejos, pero aún válidos. Había suficiente dinero para alimentar a sus hijos durante meses, quizás hasta para encontrar un lugar digno donde vivir. Sintió una mezcla de alegría y culpa. Tenía derecho a tomar ese dinero, pero la carta era clara. Arturo Mendoza había dejado ese dinero para quien lo necesitara. Esa noche, Elena no durmió. Pensó en todas las posibilidades que ese dinero les abría. Podría comprar comida de verdad, ropa para los niños, medicinas, pero también sabía que debía ser cuidadosa. No podía llamar la atención. Si alguien se enteraba de que tenía dinero, podrían quitárselo o, peor aún, echarlos del único refugio que tenían. Al día siguiente, Elena salió temprano, dejando a Miguel a cargo de sus hermanos. Caminó hasta el mercado del centro y compró alimentos básicos: arroz, frijoles, tortillas, leche, frutas. Los vendedores la miraron con extrañeza, acostumbrados a verla rebuscando entre los desperdicios, pero ella mantuvo la cabeza baja y pagó en efectivo sin decir palabra. De regreso al banco, se sentía más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sus hijos comerían bien. Los días pasaron y la vida en el cofre mejoró notablemente. Elena administraba el dinero con cuidado, comprando solo lo necesario. Los niños recuperaron color en sus mejillas y Danielito dejó de llorar por hambre. Miguel seguía explorando el banco, fascinado por aquel edificio que parecía guardar tantos secretos. Sofía, por su parte, había encontrado unos libros viejos en una oficina abandonada y pasaba las tardes leyendo, enseñándole las letras a su hermano pequeño. Una tarde, mientras Elena limpiaba el área donde dormían, escuchó voces afuera. Se asomó con cuidado por una ventana rota y vio a dos hombres caminando alrededor del edificio. Llevaban herramientas y parecían estar inspeccionando la estructura. Elena sintió pánico.
Vendrían a demoler el banco, los descubrirían. Reunió rápidamente a sus hijos y les ordenó quedarse en silencio dentro del cofre. Los hombres entraron al banco y caminaron por el salón principal, hablando entre ellos sobre el estado del edificio. Uno de ellos dijo que la estructura aún estaba firme, pero que necesitaban hacer un reporte antes de decidir qué hacer con el lugar. Elena contuvo la respiración, rezando para que no bajaran al sótano. Después de lo que parecieron horas, los hombres se fueron. Elena suspiró aliviada, pero sabía que no podían quedarse allí para siempre. Tarde o temprano, alguien reclamaría ese edificio. Esa noche, Elena tomó una decisión. Usaría el dinero de Arturo Mendoza para buscar una solución más permanente, pero antes necesitaba saber exactamente cuánto tenía. Bajó nuevamente al sótano y revisó cada caja de seguridad con más detenimiento. En otra de las cajas encontró más billetes, estas más recientes, junto con unas monedas de oro antiguas. Su corazón latía con fuerza. No era solo una pequeña fortuna, era suficiente para cambiar sus vidas por completo. También encontró documentos legales, escrituras de propiedades que ya no existían, títulos de acciones de empresas desaparecidas. Pero entre esos papeles había algo más, un documento notarial que establecía que el Banco Nacional de San Bartolomé había cerrado oficialmente en 1998 y que el edificio había quedado en manos del gobierno municipal, que nunca hizo nada con él. Elena leyó el documento con atención. Si el edificio pertenecía al municipio y nadie lo reclamaba, quizás había una forma de legalizarlo. Al día siguiente, Elena dejó a los niños en el banco y fue a la biblioteca municipal. Necesitaba información. Habló con una bibliotecaria amable que le ayudó a buscar registros sobre propiedades abandonadas. Descubrió que, según la ley, si un inmueble estaba abandonado durante más de 20 años y nadie lo reclamaba, una persona podía solicitar su posesión legal mediante un proceso llamado usucapión. Era complicado, pero no imposible. Elena sabía que necesitaría ayuda legal y los abogados costaban dinero, pero ahora tenía recursos. Buscó en las páginas amarillas y encontró el despacho de un abogado que ofrecía consultas gratuitas. Se armó de valor y fue a verlo. El licenciado Ramírez era un hombre mayor, de rostro cansado, pero amable. Elena le contó su situación, omitiendo los detalles del dinero que había encontrado. El abogado escuchó con atención y luego le explicó que el proceso de usucapión requería demostrar que ella había ocupado el inmueble de manera pacífica y continua durante al menos 5 años. Elena sintió que sus esperanzas se derrumbaban. No tenían 5 años, pero el licenciado Ramírez agregó algo más. Había otra opción. Podía presentar una solicitud de adjudicación de inmueble abandonado ante el municipio, si demostraba que el edificio estaba en desuso y que ella podía darle un uso productivo. Quizás el gobierno se lo cedería. Elena agradeció al abogado y salió de su oficina con una mezcla de esperanza y confusión. No sabía si sería capaz de lograr algo así, pero al menos ahora tenía un camino. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó en su plan. Usó parte del dinero para contratar al licenciado Ramírez y comenzó el proceso legal. También empezó a limpiar y reparar partes del banco con la ayuda de Miguel. Quitaron la maleza de la entrada, arreglaron algunas ventanas y pintaron el letrero viejo que todavía colgaba en la fachada. La gente del barrio comenzó a notar los cambios. Algunos se acercaron con curiosidad, preguntando qué estaba pasando. Elena les explicaba que estaba tratando de recuperar el edificio para darle un uso comunitario. La idea le había surgido una noche, mientras pensaba en cómo justificar su ocupación ante las autoridades. Si convertía el banco en un centro comunitario, un lugar donde los niños del barrio pudieran estudiar y las familias recibir apoyo,
Las autoridades quizás verían con buenos ojos su solicitud. Elena no estaba sola en su lucha. Doña Carmen, una vecina mayor que vivía cerca, se ofreció a ayudarla. Había sido maestra durante muchos años y le encantó la idea de tener un espacio para dar clases a los niños del barrio. Otros vecinos también se sumaron, algunos aportando materiales, otros con su trabajo. El banco abandonado empezó a transformarse en un lugar lleno de vida. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lentamente. El licenciado Ramírez presentó la solicitud ante el municipio, argumentando que Elena había rescatado un inmueble en ruinas y lo estaba convirtiendo en un beneficio para la comunidad. Las autoridades enviaron inspectores, y aunque algunos mostraron escepticismo, otros quedaron impresionados por lo que Elena había logrado con tan pocos recursos. Pero no todo fue fácil. Un día, apareció un hombre que se presentó como representante de una empresa inmobiliaria. Dijo que su compañía tenía planes de comprar el terreno para construir un centro comercial. Elena sintió que el mundo se le venía encima. El hombre le ofreció dinero para que se fuera, pero ella se negó. No después de todo lo que había luchado. El representante se fue molesto, amenazando con regresar con las autoridades. Elena no sabía qué hacer. Esa noche reunió a todos los vecinos que la habían apoyado y les contó lo que estaba pasando. Doña Carmen fue la primera en hablar. No vamos a permitir que te quiten este lugar. Este banco es ahora parte de nuestra comunidad. Los demás asintieron. Decidieron organizarse y presentar una petición colectiva ante el municipio, respaldando la solicitud de Elena. La movilización de los vecinos tuvo un impacto inesperado. Los periódicos locales se enteraron de la historia y enviaron reporteros. Pronto, la noticia de la viuda que había convertido un banco abandonado en un centro comunitario se volvió viral en la ciudad. La gente comenzó a hablar de Elena Duarte como un ejemplo de resiliencia y espíritu comunitario. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, aceleraron el proceso de adjudicación. Finalmente, después de meses de espera, el municipio emitió su decisión. En una audiencia pública, el juez encargado del caso anunció que, dado el abandono prolongado del inmueble y el uso beneficioso que Elena le había dado, se le otorgaría la posesión legal del edificio bajo la condición de que continuara operando como centro comunitario durante al menos 10 años. Elena no podía creer lo que escuchaba. Había ganado. El banco era suyo. Los vecinos estallaron en aplausos. Doña Carmen abrazó a Elena con lágrimas en los ojos. Miguel, Sofía y Danielito corrieron hacia su madre emocionados. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su vida tenía sentido nuevamente. Había pasado de ser una viuda sin hogar a convertirse en la guardiana de un espacio que ahora pertenecía a toda una comunidad. Con el edificio legalmente suyo, Elena pudo usar el resto del dinero de Arturo Mendoza para hacer mejoras más significativas. Contrató electricistas y plomeros para reparar las instalaciones. Compró mesas, sillas, pizarrones y libros. El viejo Banco Nacional de San Bartolomé se convirtió en el centro comunitario Elena Duarte, un lugar donde los niños recibían clases gratuitas, donde las familias podían reunirse, donde se ofrecían talleres de oficios y apoyo legal gratuito. Elena nunca olvidó la carta de Arturo Mendoza. En el vestíbulo del centro mandó hacer una placa con su nombre y las palabras de su carta. Que te sirva mejor de lo que me sirvió a mí. Cada vez que Elena pasaba por esa placa, le agradecía en silencio al hombre que sin saberlo había salvado su vida y la de sus hijos. Los años pasaron y el centro se convirtió en el corazón del barrio. Miguel creció y se convirtió en ingeniero, siempre agradecido por las oportunidades que su madre había creado para él.
Sofía estudió para ser maestra, siguiendo los pasos de doña Carmen, quien había fallecido años atrás, pero cuyo legado permanecía vivo en cada clase que Sofía impartía. Danielito, ya un joven adulto, administraba el centro junto a su madre, asegurándose de que cada niño del barrio tuviera un lugar seguro donde crecer y aprender. Elena, ahora una mujer mayor con canas en el cabello, caminaba por los pasillos del centro cada mañana, saludando a los niños y ayudando donde fuera necesario. A veces bajaba al sótano, al lugar donde alguna vez había encontrado esa caja de seguridad que cambió su destino. Ya no quedaba nada allí, pero Elena sentía que el espíritu de Arturo Mendoza aún habitaba esas paredes, orgulloso de lo que su dinero había logrado. Una tarde de primavera, mientras Elena regaba las plantas que ahora adornaban la entrada del centro, un auto se detuvo frente al edificio. Bajó un hombre mayor, de traje elegante, acompañado de una mujer joven. Se acercaron a Elena con curiosidad. El hombre se presentó como Javier Mendoza, nieto de Arturo Mendoza. Explicó que había estado investigando la historia de su abuelo y que había descubierto que el viejo banco guardaba parte de sus ahorros. Había venido a ver si quedaba algo. Elena sintió un nudo en el estómago. Le invitó a pasar y le contó toda la historia. Cómo había encontrado el dinero, cómo lo había usado para salvar a su familia y crear el centro comunitario. Javier escuchó en silencio, observando todo a su alrededor. Cuando Elena terminó, el hombre sonrió con lágrimas en los ojos. Mi abuelo siempre decía que el dinero solo tenía valor si servía para ayudar a otros. Usted hizo exactamente lo que él hubiera querido. No he venido a reclamar nada. He venido a agradecerle por honrar su memoria. La mujer joven que lo acompañaba, su hija, agregó que era arquitecta y que le encantaría colaborar con el centro, diseñando mejoras para hacerlo aún más funcional. Elena aceptó emocionada. Javier Mendoza se convirtió en un benefactor del centro, donando recursos y conectando a Elena con otras personas que querían apoyar la causa. El centro comunitario Elena Duarte se expandió. Se construyó una segunda planta con aulas más amplias, una biblioteca y hasta una pequeña clínica médica gratuita. El nombre de Arturo Mendoza quedó inmortalizado no solo en una placa, sino en cada vida que el centro tocaba. Su dinero, que había permanecido oculto durante décadas, finalmente había encontrado su propósito verdadero. Elena, rodeada de sus hijos, nietos y una comunidad que la amaba, sabía que su vida había sido difícil, pero también extraordinariamente significativa. De haber sido una viuda sin hogar, se había convertido en la madre de una comunidad entera. El viejo cofre del banco, donde alguna vez durmió con sus hijos por necesidad, ahora era un símbolo de esperanza para todos aquellos que, como ella, se negaban a rendirse. Cada noche, antes de cerrar el centro, Elena se sentaba en una banca del patio y miraba las estrellas. Pensaba en su esposo, en Arturo Mendoza, en doña Carmen y en todas las personas que habían sido parte de este milagro. Sonreía, sabiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna material. Un hogar verdadero, no solo para ella y sus hijos, sino para todos aquellos que necesitaban un lugar donde pertenecer. La vida nunca fue amable con Elena Duarte, pero ella había aprendido a ser amable con la vida, y al final eso había hecho toda la diferencia. La vida nunca fue amable con Elena Duarte, pero ella había aprendido a ser amable con la vida, y al final eso había hecho toda la diferencia. Con el paso de los años, el Centro Comunitario Elena Duarte se consolidó como una institución fundamental en San Bartolomé. Lo que había comenzado como el refugio desesperado de una viuda sin hogar, se había convertido en un faro de esperanza para cientos de familias. Cada mañana, más de 200 niños cruzaban las puertas del antiguo banco para recibir educación gratuita,
desayuno nutritivo y un ambiente seguro donde podían ser simplemente niños. Elena, ahora con 68 años, había dedicado las últimas 2 décadas de su vida a ese lugar. Su cabello completamente blanco brillaba bajo el sol de la mañana mientras recibía a los estudiantes con una sonrisa que nunca se apagaba. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de sufrimiento, pero también de victoria. Cada línea en su rostro era un testimonio de las batallas que había ganado, no con violencia, sino con determinación y amor. Miguel, su hijo mayor, ahora de 32 años, había regresado de la ciudad capital después de terminar su carrera en ingeniería civil. Trabajaba para una empresa importante, pero dedicaba sus fines de semana al centro, enseñando matemáticas y física a los estudiantes de preparatoria. Había aprendido de su madre que el éxito verdadero no se medía en dinero, sino en el impacto que uno dejaba en la vida de los demás. Su esposa, Claudia, era psicóloga y había implementado un programa de apoyo emocional para las familias del barrio, muchas de las cuales enfrentaban situaciones similares a las que Elena había vivido años atrás. Sofía, de 29 años, se había convertido en la directora académica del centro. Después de estudiar pedagogía en la Universidad Estatal, con una beca que había conseguido gracias a sus excelentes calificaciones, había vuelto a casa con la misión de mejorar la calidad educativa del centro. Implementó programas innovadores, consiguió donaciones de computadoras y estableció convenios con universidades para que estudiantes universitarios hicieran sus prácticas profesionales en el centro. Su pasión por la educación era contagiosa, y los maestros voluntarios que trabajaban con ella sentían que estaban participando en algo realmente trascendente. Danielito, que ya no era tan pequeño a sus 25 años, había estudiado administración y se encargaba de las finanzas y operaciones del centro. Era meticuloso y cuidadoso con cada peso que entraba y salía. Había aprendido de su madre la importancia de valorar los recursos y utilizarlos sabiamente. Gracias a su gestión, el centro había logrado obtener financiamiento gubernamental y donaciones constantes de empresas locales. También había creado un programa de microcréditos para madres solteras del barrio, ayudándolas a iniciar pequeños negocios que les permitieran mantenerse a sí mismas y a sus familias. Una tarde de octubre, mientras Elena revisaba los registros de asistencia de los estudiantes, recibió una llamada que la tomó por sorpresa. Era del secretario de Educación del Estado. Le informaban que el Centro Comunitario Elena Duarte había sido seleccionado para recibir el Premio Estatal a la Excelencia en Educación Comunitaria. La ceremonia se llevaría a cabo en un mes en el Palacio de Gobierno, y ella debería preparar un discurso para compartir su historia. Elena colgó el teléfono con las manos temblorosas. Nunca había imaginado que su pequeño refugio llegaría a ser reconocido a nivel estatal. Esa noche reunió a sus hijos y les dio la noticia. Los tres la abrazaron emocionados. Miguel dijo que era el momento perfecto para contar la historia completa, incluyendo los días oscuros en que dormían en el cofre del banco. Sofía estuvo de acuerdo, argumentando que su historia podría inspirar a otras personas que estaban pasando por momentos difíciles. Danielito sugirió que también hablara sobre Arturo Mendoza y cómo su generosidad había sido la semilla de todo lo que habían construido. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó en su discurso. No era fácil poner en palabras todo lo que había vivido. Hubo momentos en que las lágrimas le impedían continuar escribiendo, recordando las noches frías en las que sus hijos lloraban de hambre, o el día en que encontró a su esposo sin vida después del accidente en la obra de construcción. Pero también recordó los momentos hermosos. La primera vez que Danielito leyó una palabra completa,
La graduación de Miguel, el día en que Sofía recibió su título universitario, las sonrisas de los cientos de niños que habían pasado por las aulas del centro. El día de la ceremonia llegó rápido. Elena se vistió con un traje sencillo pero elegante que Sofía le había comprado para la ocasión. Sus hijos la acompañaron, junto con docenas de vecinos que alquilaron un autobús para viajar a la capital y apoyarla. Entre ellos estaban don Ramiro, el carpintero que había reparado las primeras mesas del centro sin cobrar un peso, la señora Beatriz, que cocinaba el desayuno para los niños cada mañana desde hacía 15 años, el profesor Hernández, un maestro jubilado que daba clases de historia sin pedir nada a cambio, y muchos otros que habían sido parte fundamental de esa historia. El Palacio de Gobierno era imponente, con sus columnas de mármol y sus techos altísimos. Elena se sintió pequeña en ese lugar, pero sus hijos caminaban a su lado con orgullo. Cuando llegó su turno de subir al estrado, el presentador leyó su biografía con una voz solemne que hizo eco en el gran salón. Mencionó su lucha como viuda, su valentía al ocupar el banco abandonado, su visión al convertirlo en un centro comunitario y los cientos de vidas que había transformado en el proceso. Elena subió al micrófono con paso firme. Miró hacia el público y vio a sus hijos en primera fila, sonriéndole con lágrimas en los ojos. Respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz, aunque suave, resonaba con autoridad y convicción. Contó su historia sin adornos, con la honestidad cruda de quien ha vivido en carne propia el sufrimiento y la redención. Habló de su esposo, de las noches en la calle, del miedo constante de que les arrebataran a sus hijos, del día en que encontró el banco abandonado. Luego habló de Arturo Mendoza. Sacó del bolsillo una copia de la carta que había encontrado en aquella caja de seguridad tantos años atrás, y la leyó en voz alta. A quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, es porque el tiempo ha pasado y yo ya no estoy aquí para reclamarlo. Este dinero fue mi ahorro de toda una vida, pero las circunstancias me obligaron a dejarlo atrás. Si lo necesitas, tómalo, que te sirva mejor de lo que me sirvió a mí. El silencio en el salón era absoluto. Algunas personas en el público se secaban las lágrimas. Elena continuó explicando cómo ese dinero no solo había salvado a su familia, sino que había plantado la semilla de algo mucho más grande. Habló de la importancia de la comunidad, de cómo los vecinos se habían unido para defender el centro cuando la empresa inmobiliaria intentó desalojarlos, de cómo cada persona que había pasado por ese lugar había dejado una huella imborrable. Terminó su discurso con palabras que salieron directamente de su corazón. El verdadero tesoro no estaba en el dinero que encontré en aquel cofre. El verdadero tesoro era la oportunidad de transformar el dolor en propósito, la desesperación en esperanza y la soledad en comunidad. Si mi historia puede enseñar algo, es que nunca estamos tan perdidos como para no poder encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. La ovación fue atronadora. La gente se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. El gobernador del estado, visiblemente emocionado, le entregó personalmente el reconocimiento y le estrechó la mano con genuino respeto. Los medios de comunicación rodearon a Elena después de la ceremonia, pidiéndole entrevistas. Su historia apareció en los periódicos al día siguiente, en la televisión local, y pronto se volvió viral en las redes sociales. La gente de todo el país comenzó a enviar donaciones al centro, cartas de apoyo y ofertas de voluntariado. Pero el reconocimiento más significativo llegó una semana después, cuando una mujer joven tocó a la puerta del centro. Se presentó como Patricia y explicó que había visto la entrevista de Elena en la televisión. Ella también era viuda con 2 hijos pequeños y acababa de perder su casa. Estaba durmiendo en su auto y no sabía qué hacer.
Había viajado desde otra ciudad solo para conocer a Elena y pedirle un consejo, una palabra de aliento, cualquier cosa que le diera fuerzas para seguir adelante. Elena la recibió con los brazos abiertos. La invitó a pasar, le ofreció café y escuchó su historia con la misma atención que hubiera querido que alguien le prestara a ella tantos años atrás. Luego le dijo algo que cambiaría el curso de la vida de Patricia. No estás sola. Nunca lo estarás mientras haya gente dispuesta a tender la mano. Quédate aquí con nosotros. Tenemos una habitación pequeña en la parte trasera del centro que usamos para emergencias. Tú y tus hijos pueden quedarse allí mientras encuentras trabajo y te pones de pie. Y cuando lo logres, espero que ayudes a la siguiente persona que llegue buscando lo mismo que tú buscas ahora. Patricia se quedó. Encontró trabajo como secretaria en una escuela cercana y un año después pudo alquilar un departamento propio. Pero nunca se fue realmente del centro. Se convirtió en voluntaria, ayudando en la administración y coordinando las donaciones que seguían llegando. Su historia inspiró a otras mujeres en situaciones similares a buscar ayuda. Y pronto el centro tuvo que expandirse nuevamente para poder recibir a todas las familias que necesitaban apoyo. Elena se dio cuenta de que su misión había evolucionado. Ya no se trataba solo de educar a los niños del barrio, sino de crear una red de apoyo integral para familias en crisis. Con la ayuda de Danielito, establecieron un programa de vivienda temporal dentro del centro, habilitando espacios seguros donde las familias podían quedarse mientras se recuperaban económicamente. Sofía implementó programas educativos para padres, enseñándoles habilidades laborales y ayudándoles a terminar sus estudios. Miguel diseñó y supervisó la construcción de un anexo con pequeños apartamentos que podían albergar hasta 10 familias a la vez. El impacto del centro comenzó a reflejarse en las estadísticas del barrio. La deserción escolar disminuyó drásticamente. La tasa de embarazo adolescente cayó a la mitad. Los índices de violencia doméstica bajaron significativamente. El barrio que alguna vez fue considerado uno de los más peligrosos de la ciudad, ahora era un ejemplo de regeneración urbana y cohesión comunitaria. Las autoridades estatales comenzaron a usar el modelo del Centro Elena Duarte como referencia para implementar programas similares en otras zonas marginadas. Pero no todo fue color de rosa. Hubo desafíos constantes. En una ocasión, un grupo de pandilleros intentó usar el centro como punto de distribución de drogas, amenazando a los niños que no cooperaran. Elena, con la valentía que la caracterizaba, se enfrentó a ellos personalmente. Les dijo que ese lugar era sagrado, que había sido construido con el sacrificio de muchas personas y que no permitiría que lo mancharan con violencia. Llamó a la policía, pero también les ofreció una alternativa. Si querían cambiar sus vidas, el centro les daría capacitación laboral y apoyo para reintegrarse a la sociedad. 2 de los pandilleros aceptaron. El resto se alejó, pero respetaron el centro y nunca volvieron a molestarlo. Otra crisis llegó cuando el gobierno federal recortó los subsidios educativos debido a una crisis económica nacional. El centro perdió casi el 40% de su financiamiento de un día para otro. Elena tuvo que tomar decisiones difíciles, reunió a todo el equipo y les explicó la situación con transparencia. Todos acordaron reducir sus salarios temporalmente para mantener los programas esenciales funcionando. La comunidad también respondió. Se organizaron rifas, ventas de comida, eventos culturales para recaudar fondos. Los estudiantes mayores organizaron un maratón de lectura donde conseguían patrocinadores que donaban dinero por cada libro que leyeran. En 3 meses, habían logrado compensar gran parte del recorte presupuestario.
Esas experiencias fortalecieron aún más los lazos entre Elena y su comunidad. Ya no era solo la fundadora del centro, era la madre de todos, la abuela del barrio, la persona a quien todos acudían en busca de consejo o consuelo. Su pequeña habitación en el segundo piso del centro, que alguna vez fue ese cofre frío donde dormía con sus hijos, ahora era un espacio acogedor lleno de fotografías, cartas de agradecimiento y dibujos que los niños le regalaban constantemente. Una mañana de primavera, exactamente 20 años después de que Elena encontrara el banco abandonado por primera vez, se organizó una celebración especial. El centro cumplía 2 décadas de operación continua y la comunidad quería honrar ese logro. Se preparó una gran fiesta en el patio principal, con música, comida, juegos para los niños y un programa cultural donde los estudiantes presentarían bailes, obras de teatro y poesías. Javier Mendoza, el nieto de Arturo, viajó desde Estados Unidos especialmente para la celebración. Ahora era un hombre de 50 años, exitoso empresario, pero nunca había olvidado el legado de su abuelo ni el trabajo de Elena. Trajo consigo una sorpresa. Había establecido un fondo de dotación permanente de 2 millones de pesos para el centro, que generaría intereses suficientes para cubrir los gastos operativos básicos a perpetuidad. Elena lloró de emoción al recibir la noticia. Ya no tendrían que preocuparse por las crisis presupuestarias. El centro estaba asegurado para las generaciones futuras. Durante la fiesta, Elena subió al improvisado escenario y pidió un momento de silencio. Miró a su alrededor, viendo las caras de las cientos de personas que habían llenado el patio. Vio a sus hijos, ahora adultos exitosos y comprometidos con la causa. Vio a Patricia, quien ahora coordinaba el programa de vivienda temporal y había ayudado a más de 50 familias a salir adelante. Vio a los 2 ex-pandilleros que aceptaron su oferta años atrás, ahora convertidos en carpinteros certificados que daban talleres vocacionales en el centro. Vio a generaciones de estudiantes que habían pasado por esas aulas y que ahora eran doctores, maestros, ingenieros, artistas, padres y madres que educaban a sus propios hijos con los valores que habían aprendido allí. Elena habló con voz clara y firme. Hace 20 años yo no era nadie. Era una viuda sin hogar, sin esperanza, sin futuro. Entré a este edificio buscando solo un techo para mis hijos. Pero encontré algo que no sabía que estaba buscando. Encontré un propósito. Este lugar me salvó. Pero no porque tuviera paredes y techo. Me salvó porque me enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. Cada uno de ustedes que está aquí hoy, cada niño que ha pasado por estas puertas, cada voluntario que ha dado su tiempo, cada donante que ha contribuido con 1 peso o con 1 millón, todos ustedes son la prueba viviente de que la esperanza no es un sentimiento, es una acción. Es levantarse cada día y decidir construir algo mejor, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Arturo Mendoza, un hombre a quien nunca conocí, dejó una fortuna en este banco hace décadas. Pero la verdadera fortuna no eran los billetes que encontré en aquella caja. La verdadera fortuna era su fe en la humanidad, su creencia de que alguien, en algún momento, tomaría ese dinero y haría algo bueno con él. Y eso es exactamente lo que hicimos. No lo gastamos en lujos o caprichos, lo multiplicamos, lo convertimos en educación, en oportunidades, en dignidad, en amor. Y ahora esa fortuna se ha multiplicado 1000 veces en la forma de vidas transformadas. El público estaba completamente en silencio, absorbiendo cada palabra. Elena continuó: yo no voy a vivir para siempre. Algún día, no muy lejano, tendré que dejar este mundo. Pero este lugar continuará. Continuará porque no depende de mí, depende de todos nosotros.
Depende de que cada generación entienda que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Les pido solo una cosa: que cuando yo ya no esté, sigan manteniendo vivo el espíritu de este lugar. Que nunca cierren sus puertas a quien necesita ayuda. Que nunca olviden que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad. La ovación fue apoteósica. La gente gritaba, aplaudía, algunos cantaban. Miguel subió al escenario y abrazó a su madre, seguido por Sofía y Danielito. Los cuatro permanecieron allí, abrazados, mientras la comunidad los rodeaba con amor y gratitud. Fue uno de esos momentos perfectos que quedan grabados en la memoria colectiva de un pueblo, uno de esos momentos que define qué significa realmente ser humano. Los años siguientes fueron más tranquilos para Elena. Delegó más responsabilidades en sus hijos y en el equipo de coordinadores que se había formado. Pasaba sus días conversando con las familias que llegaban al centro, jugando con los niños en el patio, cuidando el jardín que había creado, donde alguna vez hubo solo concreto agrietado. Se había convertido en una especie de leyenda viviente en San Bartolomé, y la gente venía de otros barrios solo para conocerla y escuchar su historia de primera mano. Una tarde de invierno, mientras Elena regaba las flores del jardín, sintió un dolor agudo en el pecho. Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Danielito, que pasaba cerca, corrió a ayudarla y llamó inmediatamente a una ambulancia. En el hospital, los doctores le diagnosticaron un problema cardíaco serio. Necesitaba cirugía, pero a su edad los riesgos eran considerables. Elena escuchó el diagnóstico con calma. Había vivido una vida plena, sin arrepentimientos. Si llegaba su momento, estaría en paz. Pero Elena era más fuerte de lo que los doctores pensaban. La cirugía fue exitosa y después de semanas de recuperación pudo regresar al centro. La comunidad organizó una bienvenida emotiva, con pancartas, flores y una fila interminable de personas que querían abrazarla y darle las gracias por estar bien. Elena se emocionó hasta las lágrimas. En ese momento entendió que el legado que dejaría no eran edificios o programas, sino el amor que había sembrado en el corazón de tantas personas. Pasaron 5 años más. Elena cumplió 75 años, rodeada de más de 500 personas que la querían como familia. Sus nietos, los hijos de Miguel y Sofía, corrían por los pasillos del centro, igual que sus hijos lo habían hecho décadas atrás. Danielito se había casado con Patricia, la mujer que llegó al centro buscando ayuda años atrás, y juntos coordinaban los programas del centro con dedicación y amor. El círculo se había completado de la manera más hermosa posible. Una mañana tranquila de domingo, Elena se sentó en el jardín que tanto amaba. El sol calentaba su rostro y una brisa suave movía las flores. Cerró los ojos y pensó en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer desesperada que entró a un banco abandonado con sus hijos hambrientos, hasta esta anciana satisfecha, rodeada de amor y propósito. Pensó en su esposo, esperándola en algún lugar más allá. Pensó en Arturo Mendoza, cuya generosidad había sido la chispa que encendió todo esto. Pensó en cada niño que había abrazado, en cada familia que había ayudado, en cada vida que había tocado de alguna manera. Sofía salió al jardín y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas, mamá? Elena sonrió y tomó la mano de su hija. Pienso en lo afortunada que soy. Pienso en cómo la vida tiene formas misteriosas de darnos exactamente lo que necesitamos, aunque no sea de la manera que esperábamos. Yo buscaba un techo y encontré un hogar. Buscaba sobrevivir y encontré una razón para vivir. Buscaba refugio y encontré una comunidad.
No cambiaría nada de lo que he vivido, ni siquiera los momentos más dolorosos, porque todos ellos me trajeron hasta aquí, hasta este momento perfecto contigo. El Centro Comunitario Elena Duarte siguió creciendo y evolucionando con los años. Se agregaron nuevos programas, una clínica dental gratuita, un espacio para jóvenes artistas, un programa de becas universitarias, un comedor comunitario que servía más de 300 comidas diarias y un programa de adopción de abuelos donde personas mayores del barrio recibían visitas y cuidados de los estudiantes más jóvenes. El modelo del centro fue replicado en 15 ciudades diferentes del país, cada una, adaptándolo a las necesidades específicas de su comunidad, pero todas manteniendo el espíritu original. Nunca cerrar las puertas a quien necesita ayuda. Elena vivió hasta los 82 años. Murió en paz, rodeada de sus hijos y nietos, en la misma habitación que alguna vez fue aquel cofre frío donde dormía con sus bebés. Sus últimas palabras fueron: «No lloren por mí. He tenido una vida maravillosa. Cuiden el centro. Cuiden a la comunidad, cuiden la memoria de todos los que hicieron esto posible y recuerden siempre que el amor es la única fortuna que realmente vale la pena acumular». El funeral fue masivo. Miles de personas llenaron las calles alrededor del centro para despedirse de la mujer que había tocado tantas vidas. El alcalde decretó 3 días de luto en la ciudad. Los periódicos nacionales publicaron extensos artículos sobre su vida y legado. Pero el verdadero tributo vino de la gente común. Las madres que pudieron salir adelante gracias al centro, los niños que recibieron educación cuando nadie más se la ofrecía, los jóvenes que encontraron un camino lejos de las pandillas, las familias que descubrieron que la comunidad era más fuerte que cualquier adversidad. Después de su muerte, el centro fue renombrado oficialmente como Centro Comunitario Elena Duarte y Arturo Mendoza, uniendo para siempre los nombres de la mujer que construyó el sueño y el hombre cuya generosidad lo hizo posible. En el vestíbulo se colocó una estatua de bronce de Elena sentada en una banca, con un libro abierto en su regazo y una sonrisa en el rostro, invitando a todos los que entraran a sentarse junto a ella. Los niños adoraban esa estatua y le dejaban flores constantemente. Miguel, Sofía y Danielito continuaron el trabajo de su madre con la misma pasión y dedicación. Establecieron la Fundación Elena Duarte, que se encargaba de apoyar proyectos comunitarios similares en todo el país. La historia de su madre se convirtió en materia de estudio en escuelas y universidades, un ejemplo perfecto de cómo la resiliencia individual puede transformarse en impacto colectivo. Se escribieron libros sobre ella, se hicieron documentales, y su carta original encontrada en el cofre del banco fue donada al Museo Nacional de Historia, donde permanece exhibida como un recordatorio de que la generosidad puede trascender el tiempo. El viejo Banco Nacional de San Bartolomé, que alguna vez fue un edificio olvidado y cubierto de maleza, se convirtió en un símbolo de esperanza reconocido a nivel internacional. Recibió visitas de delegaciones de otros países que querían aprender del modelo y replicarlo en sus propias comunidades. El gobierno mexicano lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación, no por su arquitectura, sino por lo que representaba. La prueba de que ninguna situación es tan desesperada que no pueda transformarse en algo hermoso. 20 años después de la muerte de Elena, el centro celebró su 40º aniversario. La celebración fue aún más grande que la del 20º aniversario. Para entonces, más de 15.000 personas habían pasado directamente por los programas del centro, y el impacto indirecto en la comunidad era incalculable. De esas 15.000 personas, muchas se habían convertido en profesionales exitosos que ahora devolvían al centro lo que éste les había dado.
Había doctores que ofrecían consultas gratuitas, abogados que proporcionaban asesoría legal sin costo, empresarios que generaban empleos para los egresados del centro, artistas que daban talleres y una red de exalumnos que funcionaba como una familia extendida, apoyándose mutuamente en todo el país. Durante la celebración, los nietos de Elena subieron al escenario para compartir memorias de su abuela. Hablaron de su fortaleza, de su risa contagiosa, de cómo siempre encontraba algo positivo incluso en las situaciones más difíciles. Contaron historias divertidas, como la vez que Elena persiguió a un ladrón que intentó robar las computadoras del centro, o cuando aprendió a usar Internet a los 70 años para poder comunicarse con los centros asociados en otras ciudades. Pero sobre todo, hablaron de su amor incondicional por cada persona que cruzaba las puertas del centro, sin importar su pasado o sus circunstancias. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Patricia, ahora de 60 años y coordinadora general del centro, compartió su testimonio. Habló de cómo llegó al centro como una mujer rota, sin esperanza, durmiendo en su auto con sus hijos, y de cómo Elena no solo le dio un techo, sino que le devolvió la dignidad y la fe en sí misma. Elena me enseñó que ayudar a otros no es un acto de caridad, es un acto de justicia, porque todos merecemos tener la oportunidad de salir adelante. Y cuando ayudamos a alguien a levantarse, no solo cambiamos su vida, cambiamos el mundo entero, porque esa persona ayudará a otra, y esa a otra, y así se crea una cadena infinita de esperanza. Al final de la celebración se llevó a cabo una ceremonia especial. Los hijos de Elena, junto con Javier Mendoza, quien ahora tenía 70 años, develaron una nueva placa conmemorativa. La placa contenía las palabras finales de Elena, grabadas en bronce para que las futuras generaciones las recordaran. El amor es la única fortuna que realmente vale la pena acumular. Hoy en día, el Centro Comunitario Elena Duarte y Arturo Mendoza sigue operando con la misma misión con la que comenzó hace más de 4 décadas. Continúa siendo un refugio para los que no tienen refugio, una esperanza para los que han perdido la esperanza, una familia para los que se sienten solos. El edificio ha sido renovado y expandido varias veces, pero en el sótano, preservado exactamente como era, se encuentra el cofre original donde Elena durmió con sus hijos aquella primera noche. Es un espacio sagrado, un recordatorio tangible de dónde comenzó todo. Los visitantes del centro siempre terminan su recorrido en ese cofre. Los guías les cuentan la historia completa, la desesperación que llevó a Elena allí, la fortuna que encontró, la decisión que tomó de usar ese dinero para construir algo más grande que ella misma. Y cada vez que cuentan esa historia, algo mágico sucede. La gente sale del centro transformada, no solo conmovida por lo que escucharon, sino inspirada a crear cambio en sus propias comunidades. Porque esa es la verdadera fortuna que Elena descubrió en aquel banco olvidado. No era el dinero en el cofre, aunque ese dinero fue crucial. La verdadera fortuna era el poder de la esperanza, la fuerza de la comunidad y la capacidad del ser humano para transformar el dolor en propósito. Era la comprensión profunda de que ninguno de nosotros está verdaderamente solo mientras existan personas dispuestas a tender la mano. La historia de Elena Duarte se convirtió en leyenda, pero una leyenda arraigada en la realidad. Una leyenda que cualquiera podía tocar, ver, sentir, porque el centro seguía allí, sólido y vibrante, un monumento viviente a lo que es posible cuando nos negamos a rendirnos, cuando elegimos la esperanza sobre la desesperación, cuando decidimos que nuestra vida tendrá significado no por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Y así, en un rincón de México,
En un barrio que alguna vez fue olvidado y marginal, un antiguo banco abandonado sigue siendo el corazón que late, recordándole al mundo que las fortunas más grandes no se miden en oro o plata, sino en vidas tocadas, en sonrisas restauradas, en futuros rescatados, en amor multiplicado. Recordándole al mundo que siempre, siempre hay esperanza. Porque si una viuda sin hogar pudo transformar un cofre vacío en un centro de esperanza para miles, entonces cualquiera de nosotros puede hacer